Buenas tardes, mi nombre es Alberto Jiménez y les vengo a hablar sobre lo que sería la evolución del dinero, asignación de recursos y funciones básicas del dinero. Bueno, ahora empezamos hablando sobre la evolución del dinero, pero hay que definir qué es el dinero en sí. El dinero básicamente es un medio de cambio mediante el cual podemos adquirir bienes y servicios, objetos, etcétera, como también podemos pagar obligaciones. Ahora ya sabiendo esto, vamos con la evolución del dinero. Desde los inicios de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de colocarle valor a las cosas que tiene e intercambiarlas por otras. A raíz de este simple concepto es que nace el trueque, que era la forma de comercio en aquel entonces, donde la persona agarraba un objeto y lo intercambiaba por otro que era de su interés. Pero a medida que fueron pasando los años, se fueron dando cuenta que era un problema, ya que a la hora de hacer un trueque, ambas personas tenían que estar interesados en hacer el trueque. Aparte, que también era otro problema, como decir, determinar el valor de las cosas que se iban a cambiar para que el trueque sea más equitativo, o sea, que no había como un estándar de valor entre las cosas que se podían intercambiar, ¿no? Entonces, esto conllevó a que las personas buscaran otro medio de cambio, como decir, tratar de que sea como más universal. ¿A qué me refiero con universal? Me refiero a que sea un medio de cambio donde las personas tengan el mismo interés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos empiezan a comercializar con los minerales, con los metales que vendría siendo el oro, la plata y el bronce. ¿Qué es lo que pasa? Empezaron a comercializar con estos tres metales, se comerciaban a través de lingotes y obviamente era mucho más cómodo que hacer los trueques porque todo el mundo tenía el mismo interés, ¿no? Querían tener más plata, más oro o más bronce. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió fue lo siguiente, que era muy pesado y para determinar el valor de cada lingote, dependiendo del material, claro, se pesaba en unas balanzas y aplicaban una medida ciclo. En aquel entonces lo que hacían era agarrar el lingote, lo colocaban en la pesa y esa pesa arrojaba un valor. Y ese valor era el saldo disponible, por así decirlo, de las personas que iban a comprar. Entonces era un problema porque obviamente era muy pesado, había muchos comercios que no tenían esa balanza y entonces eso llevó a buscar otro medio de cambio que no sé, que tratara, que fuera más sencillo, por así decirlo. Entonces, en donde empiezan a surgir las monedas. Las primeras monedas surgen de lo que hoy conocemos como Turquía y las primeras monedas son del siglo 7 a.C. Estas monedas salieron porque salieron a resolver el problema que tenían los lingotes, ¿no? Las monedas fueron creadas para resolver el problema de los comercios que no tenían balanza y por el peso de los minerales. Aparte, que es muy curioso que antes no se contaba el dinero, sino se pesaba, como hacían, agarraban el lingote y lo pesaban, ¿no? Entonces, bueno, entonces se inventaron las monedas para resolver esos problemas y ahí empezaron a contar el dinero y no a pesarlo. Las monedas se fueron expandiendo a otras regiones y al expandirse a otras regiones, eso también conllevó a que esas monedas fueran transportadas a esas nuevas regiones que solicitaban ese sistema. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí se generó otro problema, porque al transportar las monedas se dieron cuenta que no era muy fácil, porque pesaban mucho en cantidades grandes, pesaban mucho y aparte podían ser robadas. Eso llevó a que las personas volvieran a inventar otro medio de cambio que fuera aún más sencillo que las monedas. Entonces fue cuando inventaron los billetes. Los billetes existen desde el siglo XI. Y estos fueron los primeros, pero los primeros billetes los primeros billetes impresos fueron de Suecia en el año 1661, los cuales se expandieron rápido y llegaron a España. O sea, ese sistema llegó a España en 1780, donde ya se popularizó muy rápido, ya que era mucho más fácil de llevar, era más discreto y no tenían que cargar esas bolsas que eran unos saquitos donde colocaban todas las monedas, los cuales eran pesados y eran muy llamativos. Después, a raíz de ahí, ya teniendo los billetes, empezaron a diseñar otras maneras, otras formas de cambio,
que fuera mucho más sencillo incluso que el billete. Entonces ellos echaron los cheques los cuales empezaron a circular en Inglaterra en el siglo XVIII, pero se establecieron legalmente en el siglo XIX. Siguiendo con esto, las personas siguieron buscando otras formas de cambio y dieron con lo que hoy conocemos como tarjeta de crédito en 1914. Ahora empezamos con la asignación de recursos. ¿A qué se refiere con esto? La asignación de recursos es el proceso donde identificas y asignas los recursos disponibles para una determinada iniciativa o un plan. Una buena asignación de recursos o una asignación de recursos efectiva te permite usar los recursos del equipo correctamente y maximizar los resultados y respaldar los objetivos de tu equipo. Una vez tocado todos los temas anteriores, ahora vamos con las funciones básicas del dinero. Es sencillo comprender cuáles son las funciones, ya que el dinero, ¿para qué se inventó? El dinero se inventó para adquirir bienes y servicios por medio de un pago, ¿no? De un cambio. Entonces, ¿cuáles son esas funciones básicas? Es medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta o de cambio. Medio de pago, cuando adquirimos bienes y servicios por medio de un trueque. ¿Cuál sería el trueque? Me das los bienes, servicio, objeto, etcétera, y yo te doy a cambio dinero. Ese sería el trueque. Depósito de valor. Agarramos el dinero y no podemos gastarlo todo en ese trueque, sino lo podemos guardar para conservar riquezas. Y unidad de cuenta o de cambio es cuando agarramos y determinamos un precio de cualquier servicio en función a la cantidad de dinero. Bueno, y esto sería toda la explicación de lo que es el dinero, su evolución, la asignación de recursos y sus funciones básicas. Gracias por la atención y bueno, hasta luego.